Buenos días compañeros, en esta oportunidad vamos a hablarles acerca de la estimación de reservas, especialmente sobre el método del inverso de la distancia. Los integrantes son Chingay Bustamante Miriam, Cipriano Chudán Raúl, Espinosa Hidrobo Edinson, Palomino Barrera Antonella y Ortiz Chomba Jessica. Somos alumnos de la Universidad Privada del Norte llevando el curso de Minería Superficial. Como bien sabemos, la finalidad de todo modelo estadístico es de proveer el mecanismo para hacer inferencias acerca de una población con base en información obtenida de una muestra. Esto es lo que principalmente vamos a realizar con este método, ya que debido a una cantidad determinada de muestras vamos a poder obtener un resultado o una inferencia de toda una población. También debo aclarar de que los métodos estadísticos se clasifican de acuerdo a un tiempo, ¿no? O sea, el variograma marca una línea o una división entre todos estos modelos geoestadísticos, ¿no? Los modelos clásicos y los modelos ya mucho más avanzados, donde se utiliza el potente variograma. Nosotros vamos a abarcar este método, el inverso de la distancia, como un método clásico, ¿no? O sea, como un método en donde aún no existía el variograma. Para empezar con los métodos de estimación de recursos mineros, vamos a hablar acerca de lo que son dos tipos de estimaciones, ¿no? Estimaciones globales y estimaciones locales. La estimación global se entiende como aquella en donde nos interesa o queremos estimar la ley media y el tonelaje de todo un yacimiento, o sea, de una zona grande, ¿no? La estimación local sería, en todo caso, en donde queremos nosotros estimar una ley media de unidades o bloques con el fin de localizar o poder diferenciar aquellas zonas ricas y aquellas zonas pobres dentro de esta dicha zona. Para la estimación local, eh, aquí encontramos lo que es la media aritmética, el método de los polígonos y nuestro método a tratar, que es el método del inverso de la distancia. Como conceptos previos, primero hablaremos acerca de lo que es la media aritmética. La media aritmética se basa, como bien todos sabemos y conocemos, en el promedio, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos este bloque de 100 por 100 metros, bloque cuadrado. Observamos distintos puntos ya muestreados, ¿no? Cada uno con su ley. Tenemos leyes de 1, 2 y 3. Observamos que existen 7 datos, ¿no? Entonces sacamos el promedio de estos 7 datos y obtenemos como una ley promedio 1.57. También observamos lo que es la fórmula general. Esta es la fórmula general de la media aritmética. Y debemos tener en cuenta que este promedio, o bueno, este método, digámoslo así, no es para nada aplicable en estimaciones globales, ¿no? Es mejor para para zonas locales. Pero ya este método se ha ido sofisticando con el pasar del tiempo. Luego vamos a ver otros métodos como lo son el método de los polígonos y el método del inverso a la distancia. Como siguiente concepto previo hablaremos acerca del método de los polígonos, que básicamente se resumen en lo que es una ponderación. Una ponderación en donde vamos a tener en cuenta no solamente la ley de cada polígono, sino también el área de cada uno. Como vemos en la fórmula general, es la sumatoria desde el primer polígono hasta la n cantidad de polígonos que tengamos, cada uno con su respectiva ley, multiplicado por su área. Todo esto dividido entre la suma de todas las áreas. Debemos tener en cuenta que este método es muy complicado de implementarlo en tres dimensiones, ¿no? En una estimación tridimensional. Y también no es adecuado utilizarlo en estimaciones globales, solamente en estimaciones locales, ¿no? Y bien, llegamos al tema de interés de esta exposición o presentación, que es el método del inverso de la distancia. Para este método se tiene que hacer, según esta fórmula general que podemos observar aquí en la presentación, vamos a hacer una sumatoria de las leyes
las leyes de cada muestra, dividido entre la distancia elevado a un exponente alfa, que por lo general es el número 2, o sea, la distancia inversa al cuadrado. Todo esto sobre las sumatorias de todas las distancias de la cantidad de muestras que existan en este bloque, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta que alfa va a tener que ser mayor a cero, porque si alfa fuera igual a cero, estuviéramos hablando del primer concepto que vimos en esta presentación, que sería la media aritmética. Bien, más adelante vamos a explicar por qué es que alfa toma un valor de 2 y por qué no toma distintos valores a este. Para este método debemos tener en cuenta que se adapta mejor a estimaciones locales que globales y atribuye más peso, por decirlo así, a todas las muestras que están cercanas al bloque. Bien, ahora sí ahondaremos un poco más en lo que es el método del inverso de la distancia. Este método fue posiblemente el primer método analítico para la interpretación de los valores de las variables de interés en puntos que no han sido muestreados. Bien, ahora vamos a ver el tema del valor del exponente alfa. Acá hemos colocado un gráfico en donde podemos entender de manera más dinámica qué es lo que pasa cuando se aumenta o se disminuye el valor de dicho exponente alfa. Nosotros al aumentar el valor de este exponente alfa, lo que hacemos es disminuir la influencia de los valores de las muestras alejadas y por el contrario aumentamos el valor de las muestras cercanas. Eso sucede cuando aumentamos el valor del exponente alfa. Y cuando lo disminuimos, hacemos todo lo contrario, ¿no? Aumentamos la influencia de las muestras alejadas y disminuimos la de las muestras cercanas. Es por eso que un exponente igual a 2 produce una interpolación intermedia. O sea, interpolamos de una manera más adecuada en donde vamos a poder tener un sesgo o un error mínimo o menor. Por esta razón es que este método también se le conoce o también se le llama como el método de inverso de la distancia al cuadrado. Y los exponentes comúnmente más usados son el 1, el 2 y el 3, pero primordialmente es el exponente 2. Muy bien, dentro de este método de inverso de la distancia vamos a encontrar lo que son las áreas o vecindad de búsqueda. Primero empezaremos con las áreas de búsqueda en un plano bidimensional, o sea, estamos trabajando en dos dimensiones. Aquí existen dos, la vecindad circular y la vecindad elíptica. Para la vecindad circular se emplea esta vecindad cuando el yacimiento se considera isotrópico, o sea, cuando la variabilidad de Ley y la potencia en este sea la misma en todas las direcciones. Como bien todos sabemos, yacimientos así no existen. Sabemos que la naturaleza de un yacimiento propiamente dicho es anisotrópico, pero vamos a ponerlo esto en un caso ideal. Bien, el radio de círculo de toda esta vecindad lo vamos a colocar o establecer teniendo en cuenta el conocimiento geológico del yacimiento, ¿no? O sea, a nuestros datos que hayamos obtenido en campo. Una vez obtenido o seleccionado este radio de búsqueda, se calcula la distancia que existe entre cada muestra y el centro de este bloque que vamos a querer estimar. Todas aquellas muestras que se localicen a una distancia mayor de dicho radio, o sea que estén fuera de toda esta vecindad, obviamente se van a tener que excluir y no van a participar en la estimación de dicho bloque. Bien, ahora acá tenemos un ejemplo claro, sencillo y muy rápido, ¿no? Que voy a explicar a continuación. Como observamos aquí tenemos una vecindad circular, el centro de todo este bloque y tres muestras que caen dentro de este radio, o sea, obviamente sí van a ser consideradas. El peso asignado a la muestra más próxima, o sea, a la muestra que tiene como ley 1.6,
Aquí también observamos las coordenadas de las muestras. Para 1.6 es en el eje X 10, en el eje Y 40, para el 2.8 es 90 en el eje X y en el eje Y 0. Y para la muestra que tiene de ley 3.1, en el eje X es menos 40 y en el eje Y es menos 35. Como nos damos cuenta en la tabla que se muestra acá, al ir aumentando el valor del alfa, desde el 1 hasta el 3, podemos observar que nuestra muestra con 1.6% de ley va a obtener o va a ir ganando más peso. Va a subir desde 44.3 hasta 64.0. Y vemos que las demás muestras van a ir perdiendo mucho más peso. Y aquí se cumple lo que hemos dicho antes, ¿no? Que al aumentar el valor del alfa, la muestra más alejada pierde mucha influencia, o sea, su influencia disminuye. Es por eso que la muestra más alejada, que tiene la ley 2.8, tiene un peso de 6.1, o sea, casi nulo en comparación a la muestra que está más cercana, que tiene un peso de 64%. Es por eso que aquí con el valor de alfa 3 tenemos una ley estimada de todo el bloque de 2.12. Bueno, desgraciadamente o por mala suerte, la muestra más cercana es la que tiene la ley más baja de todas. Es por eso que en este caso concreto esto provoca una disminución de la ley, pues como ya lo he mencionado, la muestra más cercana es la de la ley más baja, ¿no? Entonces aquí hemos comprobado lo que se dijo anteriormente, ¿no? Que al aumentar el valor de alfa, el peso de las muestras más cercanas va a aumentar. Bien, ahora continuamos con lo que es la vecindad elíptica. Esta vecindad elíptica es utilizada cuando los yacimientos son anisotrópicos, o sea, esta va a ser la indicada, ¿no? Esta debe utilizarse en casi o en todos los yacimientos que existen, porque la mayoría son anisotrópicos. Anisotrópicos quiere decir que existe una variabilidad y una diferencia de potencias en distintas direcciones, no como la anisotropía. Entonces, la elipse debe orientarse según dos ejes. Como sabemos, una elipse tiene un eje mayor y un eje menor. El eje mayor debe coincidir con la dirección de máxima continuidad. O sea, en este eje la mayoría de muestras debe presentar como que una menor varianza en la ley. Y en el eje menor existe la mayor variabilidad, ¿no? O sea, aquí vamos a observar muestras donde sus leyes presenten más diferencia, ¿no? O también encontremos una menor cantidad de muestras. En estos casos, el método del inverso puede ser modificado para acomodar la anisotropía, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, o sea, vamos a tener dos ejes, un eje mayor y un eje menor. Y al hacer esta modificación, nosotros vamos a obviamente reducir nuestro sesgo o error. Y este método de estimación se parece mucho a los obtenidos por el Kriging, ¿no? Digamos que esto es como una base ya para entrar a todos lo que son los métodos geoestadísticos con variograma, ¿no? Ya que esto de acá es muy comúnmente utilizado en software como el ArcGIS, por ejemplo, para estimaciones de reservas, también está en el Datamine. Bien, ahora vamos a lo que es la área de búsqueda tridimensional, ¿no? Aquí también digamos que es un método más exacto. Aquí modelamos todo ya tridimensionalmente y obviamente vamos a obtener mejores resultados que en la búsqueda bidimensional. En estos tipos de búsqueda, al igual que en la anterior, vamos a tener dos tipos, ¿no? Según el tipo de yacimiento, ¿no? Si es isotrópico o es anisotrópico. Utilizamos lo que es una esfera si el yacimiento es isotrópico. Como ya lo hemos mencionado antes, si es que su variabilidad de leyes es la misma en todas las direcciones. Pero utilizaremos un paralelepípedo
como observamos en la presentación, si el crecimiento es anisotrópico, ya que debido a que en este paralelepípedo nosotros podemos dar valores distintos para cada variable, ¿no? Para la variable A, para la variable B o para la variable C, según nosotros creamos conveniente con la variabilidad de leyes de las muestras que hemos tomado. Aquí también existen tipos de restricciones, ¿no? No todas las muestras que caen dentro de ellas tienen que ser necesariamente empleadas en la interpolación. Generalmente se fija un número máximo y mínimo por volumen de búsqueda. O sea, si dentro del área existen más muestras que el máximo fijado, por ejemplo, si nosotros fijamos en nuestro algoritmo solamente coger 10 muestras, y si existen más, obviamente esa diferencia va a quedar fuera de nuestra estimación. Y obviamente si existe un número mínimo o un número menor a este número, a esta cantidad fijada, no vamos a poder realizar la estimación de dicho bloque. Acá vemos la imagen de la esfera. Como sabemos, el radio es el mismo, no varía, no cambia en ninguna dirección, pero en el paralelepípedo sí podemos darle un valor diferente para cada variable, ¿no? Según sea el ancho, el largo o la altura. Para la vecindad de búsqueda tridimensional, para poder hacer una mejor estimación y poder obtener muestras sin privilegiar a unas y dejar de lado a otras, podemos dividir nuestro bloque tridimensional en cuadrantes u octantes. Mientras más sectores divididos tengamos, es mucho mejor, ¿no? Es por eso que de esta manera nosotros podemos reducir el sesgo provocado por la aglomeración de los pozos o muestras que estén en ciertas áreas del yacimiento o de dicho bloque. En esta imagen observamos nuestras divisiones por cuadrantes u octantes, ¿no? Obviamente nos convendría utilizar mucho más un octante que un cuadrante, porque en un octante sectorizamos, obtenemos más sectores y por lo tanto podemos obtener más muestras de cada sector sin dejar de lado, alguna de estas, ¿no? O sea, vamos a tener influencia de todo, del 100% de todo el volumen del bloque. Bien, acá observamos dos ejemplos muy claros donde vamos a observar un buen muestreo y un mal muestreo. Tenemos el ejemplo A y el ejemplo B. Es una muestra o una situación hipotética, ¿no? En donde tenemos que ambos bloques poseen 4 pozos de exploración, cada pozo con 8 muestras. Supongamos que el pozo F1 es el que se encuentra más cercano al centro de todo este bloque. Empezamos por la figura A. Bien, entonces como tenemos que el pozo F1 es el más cercano al centro del bloque, o sea, tomaremos las 8 muestras de este pozo, lo que lógicamente no es lo ideal, pues estamos descartando la información brindada por los demás pozos. Entonces aquí realizamos un mal muestreo. Pero en la figura B hemos realizado una sectorización. Como lo hemos mencionado antes, tenemos aquí, y como observamos, una división por octantes. Tenemos 8 sectores de este bloque. Entonces, lo que nosotros hacemos es, de cada pozo vamos a extraer 2 muestras. Y obviamente esto garantiza una mejor representatividad espacial de la selección de todas las muestras. O sea, no dejamos a ningún pozo sin que ninguna muestra sea estimada o sea colocada dentro de nuestra estimación. Y por lo tanto, obviamente nuestro resultado en el ejemplo B nos va a dar una ley más apropiada y con un menor error que los que nos da en la figura A, debido a que en la figura A hemos tomado todo el bloque como un solo conjunto, no lo hemos sectorizado ni lo hemos dividido. Entonces aquí obviamente ya podemos entender lo que mencionábamos en la presentación o en la diapositiva anterior.
Existen algunas consideraciones para el método del inverso de la distancia. La primera sería que es una técnica de suavizado y, como ya hemos mencionado antes, no es aconsejable para yacimientos con límites muy definidos, o sea, de leyes positivas a leyes totalmente nulas. Y brinda mejores resultados para aquellos yacimientos en los que la ley varía de forma gradual, ¿no? O sea, hay una ley que varía en cantidades pequeñas, por decirlo así, ¿no? Ejemplos serían el yacimiento de cobre porfírico, yacimientos de caliza, etc. También existe una principal crítica que se le hace a este método, ya que da los mismos resultados independientemente del tamaño del bloque que se desea estimar, ¿no? En las primeras diapos observamos bloques, un mismo bloque, un bloque pequeño y un bloque más grande, ¿no? Ambos bloques poseen el mismo centro y poseen las mismas muestras eh, que se toman para estimar su ley media. Entonces nosotros así tengamos un bloque inmenso y un bloque pequeño y ambos poseen el mismo centro, nuestra ley va a ser la misma para ambos debido a que estamos trabajando con un estimador puntual, que es el centro de dicho bloque, ya que todos los bloques, o sea, tienen el mismo centro, ¿no? Entonces, obviamente la ley va a ser la misma si es que trabajamos con la misma cantidad de muestras. Y para revertir este problema, Yamamoto en el año 92 propone dividir los bloques en subbloques, como lo hemos mencionado antes, la sectorización, que bien puede ser por cuadrantes u octantes. Eh, ya que podemos estimar puntualmente cada uno de ellos, obviamente con el mismo método del inverso de la distancia, y posteriormente combinar los estimados parciales para calcular el valor medio del bloque, el bloque total, no el bloque absoluto, el general. Esto es un procedimiento muy similar al empleado por el Kriging de bloque. Además, también se debe destacar que toda modificación introducida a este método para considerar la anisotropía de la mineralización o del yacimiento eh, hace posible que nuestro error obviamente sea el mínimo, ¿no? Y se aproximen mucho a los brindados por los métodos geoestadísticos, los cuales ya poseen este potente variograma. En resumen, este método es muy utilizado, ¿no?, ampliamente en la práctica de estimación de recursos o reservas. Lo podemos sustituir por los métodos geoestadísticos cuando no es posible obtener modelos matemáticos que describan esta variabilidad espacial. Estos son algunos ejemplos muy sencillos y básicos. Por ejemplo, este primer ejemplo nos va a servir para nosotros poder comprobar por qué es que el valor del alfa, el óptimo o el ideal, debe ser 2 y no puede ser mayor ni menor a este. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un bloque, observamos tres muestras de 0.6 de ley, 2 de ley y 8 también por ciento de ley. La muestra más cercana al centro es la muestra de 0.6 por ciento de ley, que tiene una distancia de 10 metros hacia el centro. La más alejada es la del 8%. Bien, entonces efectuamos con el valor de alfa que sea 2, ¿no?, para el primer caso. Tenemos una ley media de 1.127. Asimismo, lo hacemos para el valor de 6 y de 0.5. Estos resultados nosotros los hemos tabulado en una tabla de Excel que la voy a mostrar a continuación para poder darnos cuenta de que los valores varían según cómo aumentemos o disminuimos el valor del alfa. Con la ayuda de Excel, obviamente, hacemos un cálculo reiterativo para los distintos valores de este parámetro, ¿no?, el alfa, en donde presentamos el siguiente cuadro y también el siguiente gráfico. Como ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, cuando utilizamos el valor de alfa le dábamos 2, nuestra ley media era de 1.127. Como observamos en la gráfica, tenemos aquí obviamente el punto 2 y hemos hecho una tabulación, ¿no?, de cada resultado. Y como nos damos cuenta,
Nosotros al aumentar ese valor de 2 que le hemos llevado hasta el valor de 20, obtenemos que nuestra ley media es de 0.6. Y aquí está todo lo antes mencionado. Como este valor ya ha aumentado demasiado, nos da una ley media de 0.6, la que obviamente es la muestra más cercana al centro. Y si nos damos cuenta, ya a partir desde el 3.5 ya tenemos una ley media muy cercana o muy igual a nuestra muestra más cercana al centro del bloque. Ya con esto comprobamos que aumentando el valor del alfa vamos a obtener una ley media, perdón, muy parecida a nuestra muestra más cercana. Y si nosotros disminuimos, pues vamos a alterar también este resultado, ¿no? Entonces, por eso es que lo óptimo es trabajar para el parámetro alfa con el valor de 2. Y esto lo podemos ver aquí en el gráfico, ¿no? Aquí en el gráfico visualizamos de una mejor manera estos resultados. Lo tenemos en el eje X, el valor de alfa, y en el eje Y los valores que nos da la ley media de cada uno de estos. Para el ejemplo 2 también tenemos otro ejemplo sencillo y básico. Igual también tenemos tres muestras, perdón, de 2.4, 2.8 y 3.7. La muestra más cercana al centro es la de 2.4 con 25 metros de separación. Igual también aplicamos nuestra fórmula general para este método, obviamente dándole el valor ya a alfa o a n, que en este caso le hemos colocado n, ¿no?, para que sea igual a 2, obtenemos una ley media de 2.74%. Y si nosotros le diéramos el valor de 1, nuestra ley fuera de 2.84%. Obviamente nos quedamos con el valor de 2, que digamos que es una interpolación intermedia, ¿no? Tenemos un resultado mucho mejor, mucho más cercano, mucho más acertado. Y para concluir y hacer un resumen de todo lo que hemos comentado en toda esta presentación, podemos afirmar que este método obviamente sirve para hacer estimaciones sola y únicamente locales, ¿no? Y en donde ponderamos nuestras muestras cercanas y también le damos importancia a nuestras muestras lejanas al centro del bloque, ¿no? Y para poder inferenciar, ¿no?, o tener una respuesta, que en este caso sería nuestra ley media de de todo este bloque. Bueno, para repetirlo otra vez y no olvidarnos, es solamente utilizado para yacimientos con límites, o sea, con cambios de leyes que sean graduales, no para límites que sean muy definidos, ¿no? Y también el tema del valor del alfa también es muy importante aquí porque lo hayamos podido interpretar y analizar, y sobre todo haber entendido por qué no podemos utilizar valores ni muy altos ni muy bajos. Esto ya lo hemos demostrado en el ejemplo 1 con nuestro cuadro de Excel en nuestro gráfico. Entonces ya sabemos que existen límites para la variabilidad del valor del alfa. Y más que todo mencionar también que es un método, como lo hemos visto, sencillo, simple de utilizar, pero que actualmente también, gracias al manejo de las computadoras y los software especializados y con el uso de los variogramas que han hecho mejor o han optimizado mejor estos métodos geoestadísticos, este método de la inversión de distancia aún actualmente está siendo utilizado en muchos proyectos mineros, dando muy buenos resultados en las estimaciones de reservas. Gracias.